Hermanos, nuevamente les pido que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 2 al 16. Tenemos una porción larga, difícil, incómoda. Así que prepárense, hermanos, pónganse cómodos en su lugar. Hoy no va a ser breve. No podemos esta sección, bueno, ninguna, ¿verdad? Pero esta en especial no podemos. Si Dios no nos ayuda, va a ser muy difícil. Hermanos, oramos. Padre, pedimos tu ayuda, tu dirección, Señor. Venimos aquí en debilidad para estudiar esta porción. Entendemos, Señor, que nosotros tenemos preferencias, ideas preconcebidas. La cultura, Señor, ejerce una presión más fuerte de lo que nosotros pensamos o entendemos. Pero al venir a tu palabra vemos con claridad y muchas veces esa claridad puede dolernos. Pedimos, Señor, que tu Espíritu aplique a nuestros corazones, nos persuadas, convéncenos con tu palabra, para que podamos honrarte, agradarte a ti, que es lo que queremos. Ayúdanos esta mañana, Padre, a entender en Cristo Jesús. Amén. Leemos del versículo 2 en adelante. Os alabo, hermanos, dice Pablo, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Estamos en una época posmoderna de locos. En este mundo los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres. Un movimiento feminista que ha llegado a extremos impensables, donde parece ser el centro de atención hoy día es ser lo más andrógino posible. Eso significa que no se pueda distinguir si alguien es mujer o es varón. Hay una intensa lucha en la cultura por borrar las líneas de distinción entre un hombre y una mujer. Hoy todos practican todo. Mujeres que juegan fútbol, mujeres que son choferes, que son árbitros, mujeres que juegan boxeo, que practican boxeo, etc. Y no digo que esté mal, lo que digo es que se han borrado y se siguen borrando las diferencias, los límites. Las mujeres se visten más como hombres y los hombres más como mujeres. Ustedes, yo no sé si notaron, pero recientemente, hace poco vi en la red social una publicidad de marketing de una empresa de vehículos llamado Jaguar.
que causó mucho revuelo, muchas críticas, porque inclusive Elon Musk se estaba burlando, le preguntando, ¿venden autos? Porque la imagen no tenía nada que ver con vehículos. Era un grupo de personas andróginas. Allí no se sabe si son mujeres, si son varones. Lo que pasa es que el gerente de marketing es LGTBQI. Entonces, lo que él está promoviendo es un mundo inclusivo. Nada que ver con autos, nada que ver con ventas de vehículos. Y ha suscitado muchas críticas sobre si está bien, si está mal, si va a lograr vender. El punto es que está sobre el tapete. Este es el mundo en que nos ha tocado vivir, en esta cultura de locos. Y ante eso nos encontramos esta mañana con este pasaje muy pertinente de Pablo. Porque en la época de Pablo también había movimientos feministas. Porque en aquella época la mujer era muy denigrada, la mujer era tenido casi como un objeto sexual. Fue Cristo y la iglesia de Dios la que le dio a la mujer un lugar de honra, de honor. Pero aún en aquella época el movimiento feminista logró avanzar y hacía que justamente se borraran las distinciones entre varón y mujer. Muchas mujeres se vestían como hombres, desafiando a la autoridad y incluso en la iglesia. Mujeres, quizás movidas por este movimiento libertario de las libertades femeninas, querían expresar sus ideas, de que son iguales a los varones y por qué tendrían que callarse. También querían predicar, también querían hacerlo. Y qué habilidad de parte del apóstol tomar un elemento cultural fuertísimo, lo une con un elemento teológico. Pablo agarra y utiliza con tanta habilidad la palabra cabeza para hablar de la teología, pero es la cabeza la que justamente era la señal de aquella época, donde estaba de moda, el rasgo distintivo que le hacía a un hombre diferente de una mujer. En aquella época casi todos usaban túnica, o sea, para nosotros vestidos. No había vaqueros, bueno, los varones vaqueros, las mujeres vestidos. En aquella época todos usaban vestidos. ¿Qué era lo distintivo que distinguía a un hombre de una mujer? Pues el velo, cómo trataba su cabello. Así que las mujeres estaban borrando parte de las mujeres, ese límite cultural. Y Pablo comienza a tratar entonces, comienza a explicar. Y lo que vamos a hacer nosotros esta mañana es tratar de enfocarnos en explicar el principio bíblico de la autoridad, la sumisión y la distinción. Tres cosas. La autoridad, obviamente, la sumisión y la distinción. Hermanos, este bosquejo no fue fácil de armar. Es un texto que la mayoría de los teólogos dicen que es muy difícil porque no hay tanta información precisa. Pablo no explica muchas cosas de qué es esto, qué son los ángeles que cita aquí, qué era el velo. Lo que vamos a hacer nosotros es extraer principios bíblicos pertinentes. Vamos a mirar entonces el sermón, vamos a titular así: el principio de autoridad, sumisión y distinción. ¿Está bien? El principio bíblico de autoridad, sumisión y distinción, honrando el diseño divino en nuestras vidas y testimonio. Vamos a honrar en nuestras vidas. Queremos hacerlo, queremos agradar a Dios al entender, aplicar, defender y responder con sabiduría a este principio. Vamos a ver 4 puntos esta mañana, estos 15 versículos que tenemos por delante. Así que voy a hacer bien sencillo. Primer punto va a ser el principio teológico explicado, versículos 2 y 3. En segundo lugar, vamos a ver el principio teológico de autoridad aplicado y defendido. Pablo aplica a la vida cotidiana y lo argumenta, lo defiende. Vamos a ver el versículo 4 al 10, es el punto más largo, del 4 al 10. En tercer lugar, vamos a ver la armonía del principio. Ese principio es tan sabio, demuestra lo sabio que es Dios, que impide los abusos, por si las dudas, del versículo 11 al 12. Y por último, vamos a ver la respuesta del creyente al principio, versículo 13
al 16. Voy a ir repitiendo los puntos después, pero son 4 puntos que tenemos esta mañana. Primer punto, entonces, vamos a ver el principio de autoridad y sumisión y distinción. El principio explicado, versículos 2 y 3. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Antes de dar Pablo el principio, hace Pablo algo muy tierno. Y lo hacemos. La gente que estudia mucho psicología sabe que antes de decir lo negativo, primero hay que decir lo positivo. Y es la única parte, junto con la introducción, la única, hermanos, junto con la introducción que Pablo dice algo positivo de ellos. Os alabo, no es sarcasmo, Pablo de verdad, os alabo, hermanos, dice Pablo. Imagínense los hermanos escuchando y se sienten, qué bueno, ¿verdad? Claro, lo que viene después no es tan bueno. Entonces, Pablo comienza con lo positivo y dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Bueno, no todo estaba tan mal con Corinto. Podemos pensar que muchos de nosotros también, si tuvieran que escribirnos una carta, ojalá que empiecen así, con algo bueno. Ellos querían al apóstol Pablo, tenían diferencias, pero se caracterizaban porque retenían las instrucciones. Aquí instrucciones es paradosis, es tradiciones. Es notable que Pablo usa esta palabra porque va a hablar de eso. Termina la porción aquí con esa palabra. Nosotros no tenemos tal costumbre, dice Pablo, ni los apóstoles ni la iglesia. Si alguien quiere vivir opuesto, alguien quiere rebelarse después de todo lo que expuse, si aún mujeres quieren rebelarse a los varones, si aún varones quieren comportarse como mujeres, nosotros los apóstoles, ni la iglesia de Dios, no tenemos tal costumbre. Así termina y así empieza. Ahora Pablo dice, ustedes retienen, dice Pablo, las instrucciones, las costumbres. Así que esto plantea el punto de cuál entonces era el problema con la iglesia de Corinto. No era tanto teológico, porque conocían doctrina ortodoxa. Tenían talentos, tenían dones espirituales. El problema era moral. Ellos no aplicaban lo que conocían. Eso me hace pensar mucho en Comunidad Bíblica de la Gracia. Nosotros, hermanos, creemos que tenemos una doctrina sana. Y probablemente digo con temor y con humildad, nosotros no tenemos problemas doctrinales, no somos un monstruo teológico. Nuestro problema probablemente va a ser, y seguro es, moral. No aplicamos lo que conocemos, o por lo menos no todo lo que conocemos. Hay puntos débiles, cada uno sabe cuál es su punto débil, como lo fue también aquí en la iglesia de los Corintios. Ellos recordaban y creían las verdades, pero no vivían de forma piadosa. Así que Pablo los elogia fuertemente porque recordaban, y ahora se viene la enseñanza. Pablo va a declarar con mucha habilidad, de forma muy elocuente, con que el problema es la cultura, la moda. Los jóvenes son tatuajes, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, aquí Pablo entonces, como el problema es de cubrir la cabeza o no, Pablo agarra la cabeza, que era el punto de cuestión, aquí la cabeza, el cabello, ustedes van a notar eso, y Pablo agarra un tema teológico, como es costumbre en Pablo, y habla de la Trinidad, de las relaciones que hay entre Cristo y Dios, el hombre y Cristo, y la mujer y el hombre. Cuando establece el principio, aplica el principio, de una forma magistral, y eso hace que no es que Pablo está dando su opinión. Eso es muy importante. Pablo está enseñando teología, pero de forma aplicativa, real, a nuestras vidas. Vamos a ver la declaración del principio, versículo 3. Pero, empieza con una adversación, claro, alabó y ahora pero. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cuando leas esta porción, vas a notar 9 veces la palabra cabeza. 9 menciones en 15 versos. Esto es muchísimo. Es la palabra clave aquí. Cabeza, cabeza, cabeza. Y luego cabello,
que tiene que ver con la cabeza, señal de autoridad que tiene que ver con cabeza, evidentemente es el gran tema de la porción. Por eso el título, el principio de autoridad y sumisión. Cabeza entonces se refiere para distinguir a la parte que gobierna el cuerpo. Y la Biblia, Pablo usa mucho eso en Efesios para hablar de que Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entendemos la metáfora. Ahora noten algo interesante. Parece ser, ustedes saben cómo lo escriben los judíos. Pablo era judío y es normal que su característica sea de repente ponga un o inclusio o un quiasmo. Pablo empieza con Cristo y termina con Cristo. Si fuésemos nosotros, haríamos punto 1, ¿verdad? Dios, cabeza de Cristo. Punto 2, Cristo, cabeza del hombre. Punto 3, el hombre, cabeza de la mujer. Haríamos así. Pero no lo dice así Pablo. Pablo empieza con Cristo y termina con Cristo. Noten eso. Dice, Cristo es la cabeza del hombre. Segundo renglón. El hombre es la cabeza de la mujer. Tercer renglón. Dios es cabeza de Cristo. Termina en Cristo. Es como un sándwich. El renglón de arriba está equilibrado. Cristo aparece. En el renglón final, equilibrado. Cristo y Dios. Pero en el renglón del medio, ahí la cuestión. No aparece ni Cristo ni Dios. Solamente el hombre y la mujer. Y qué bueno que Pablo lo hizo de esta forma para que nosotros entendamos el principio. Y el principio está hablando aquí de autoridad. Escuchen, hermanos, porque es muy importante tener claro. El principio de autoridad habla de eso, no habla de capacidad, no habla de incapacidad, de inutilidad, de inferioridad. Él habla de autoridad. Cristo no es inferior a Dios, porque está hablando aquí de autoridad, para que entendamos. La autoridad tiene mucho que ver con roles, con funciones, responsabilidad. Las mujeres en la cultura griega vivían, como dijimos, en el fondo de la sociedad, maltratadas. Había movimientos feministas que comenzaban a buscar recomponer eso. En aquella cultura, recordarán, no era tan sencillo, era el mundo helénico, ya el imperio griego perdió contra Roma, pero la cultura griega prevalecía contra la romana. Era un caldo ahí de mezcla de culturas, se mezclaba la cultura romana con la cultura griega, la cultura judía, otras naciones, así que no era tan sencillo. La cultura de los dioses paganos, los cristianos judaizantes, en aquella época era muy difícil entender y tener claro una sola postura o influencia cultural. Así que Pablo responde a esta situación. Pablo se olvida de cada sector de la cultura, agarra la teología, pone un principio y a partir de ahí va a explicar todo. Pablo va a mostrar que la subordinación de la mujer al hombre es el reflejo general de este principio universal. Es decir, así Dios creó el mundo. Dios creó este mundo con el principio de que estableció regentes. Le crea al hombre como el rey. Él es el rey, Dios. Pero Dios va a gobernar a través del hombre. Y luego que el hombre ponga nombre a los animales, Dios crea a la mujer, para que la mujer gobierne junto con el hombre, pero debajo del hombre. Noten que Eva no pone nombres a los animales, lo pone Adán. Eva viene después. Vamos a ver más adelante eso. Ahora, podemos preguntarnos, ¿cómo es que se entiende que Cristo es la cabeza de todo varón? Bueno, cabeza se refiere a liderazgo, autoridad, el que gobierna, el que dirige. Entonces, voy a explicar rápidamente, no tenemos mucho tiempo, pero voy a explicar rápidamente este principio que tiene tres partes, tres renglones. Primero, Cristo es la cabeza de todo varón. Bueno, en muchos versículos puedo citar, ustedes tomen nota, en Efesios 1, 22 al 23, Efesios 4, 15, Pablo establece que el Cristo es la única forma final de liderazgo, de la cabeza de la iglesia. Él es su Señor, Él es su Salvador. Cristo ha redimido y comprado con su propia sangre. Él es dueño, quien dirige la iglesia. Por eso en 1 Corintios 6, 20 y 1 Pedro 1, 18 habla de esto.
Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo es cabeza, no solo de la iglesia, escuchen hermanos. Cristo es cabeza de todo varón, eso significa conversos en conversos. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene autoridad. Ahora bien, según Hebreos entendemos que no todos reconocen la autoridad de Cristo ahora mismo. Porque no vemos que todavía le sean sujetas. Pero según Filipenses, vemos que algún día toda cabeza se doblará, se arrodillará ante Cristo y va a profesar que Él es Señor. Toda rodilla se doblará. Así que Cristo, primer punto, es cabeza de todo varón. De hecho, no hay duda. Ustedes escuchan, amén, dicen, sí, está bien, Cristo es cabeza. Muy bien, es bueno establecer esto porque lo siguiente no es tan sencillo. El varón es cabeza de la mujer. Y aquí, hermanos, tengo que admitir, y usted también conmigo, que en esta cultura decir esto no es sencillo. Es incómodo, aún aquí en la iglesia. No sé si te das cuenta, pero la influencia cultural es tan fuerte, que aunque la Biblia lo diga, es como que tenemos vergüenza de leer estos versículos. El varón es cabeza de la mujer. Léelo bien, no hay vuelta de página. ¿Qué significa? No, pero eso es sentido figurado. Es así, es el modelo del principio. El principio... Y aquí hay algo interesante. Habla de un varón y una mujer. Muchos creen, y me persuade también a mí, de que está hablando de un matrimonio. Cuando Pablo junta varón y mujer en un solo texto, probablemente se refiere a matrimonios, a esposos y esposas. Aunque el principio de autoridad y sumisión se extiende más allá del matrimonio. Pero aparentemente aquí está hablando, escuchen hermanos, del matrimonio dentro de la iglesia, creyentes, y las creyentes no estaban actuando correctamente. Estaban haciendo algo incorrecto. Y algunos varones también. Algunos varones estaban siendo totalmente femeninos. Increíble, en aquella iglesia, en aquella época. Hay feministas, hay movimientos feministas cristianos que alegan que, utilizando versículos bíblicos, dicen, no, la mujer no tiene que someterse al varón. ¿Y de dónde dicen eso? Bueno, ellos citan dos versículos. Dicen Gálatas 3:28, que dice, ya no hay varón ni mujer. Y luego citan 1 Pedro 3:7, dando honor a la mujer como coherederas, vean, como que iguales de la gracia de la vida, para desaprobar a Pablo. Y alegan que Pablo era machista. No, lo que pasa es que Pablo, en esta parte Pablo está metiendo su opinión machista. Eso es muy peligroso, ¿eh? Decir qué parte de la Biblia es inspirada y qué parte no, eso está penado por Apocalipsis. Nosotros, hermanos, no creemos, sabemos que Satanás está pretendiendo destruir la iglesia y la forma como Satanás lo hace es atacando las relaciones del hombre y la mujer, la familia. Para dejar en claro, voy a hacer esto cada tanto tiempo. Hermanos, tanto varones como mujeres estamos en igualdad de condiciones en cuanto a dignidad, en cuanto a esencia. No es que el varón es más, no es que la mujer es más. Ambos somos iguales ante Dios. Eso está claro, no estamos diciendo lo contrario. Algunas mujeres incluso son más capaces por mucho que muchos varones. Incluso en la madurez espiritual, incluso en la madurez teológica. Pero Dios estableció el principio de autoridad del hombre y subordinación de la mujer. Dios se encarga de poner, bueno, este color va aquí y este otro va aquí. Cuando vos te vas en la obra de un cliente y vos sos el arquitecto y el cliente quiere que esta pared sea de un color, el arquitecto dice, no, mejor él quiere ese color. En este caso, Dios es el dueño y Él quiere que las cosas sean así. Este es su mundo. Él se lo inventó. Y Él pone las reglas. Y a Él se le ocurrió la idea de que el hombre va a estar acá y la mujer va a estar acá. ¿Por qué? No porque sea menos, porque así le dio la gana a Dios. No cuestiones eso.
No estamos hablando de capacidades. La idea es que con esta sabiduría divina el hombre y la mujer se complementen. Un ejemplo cultural que no te das cuenta, pero en tu trabajo, probablemente muchos de ustedes son 10 veces mejores que sus jefes. Ustedes conocen eso, empleados que superan por mucho a sus jefes. Pero eso no significa que ustedes pueden hacer lo que quieren. No, hay un principio de autoridad. Él es el jefe. Él tiene las riendas. Él tiene la decisión de hacer las cosas. Tu función es asesorar. Tu función es cumplir con tu rol lo mejor posible, sometiéndote a tu jefe, al principio de autoridad. Si no lo haces, te echan. Así funciona. Bueno, eso es. Queridas hermanas, muchas de ustedes probablemente son o se ven más hábiles que sus maridos, probablemente. Pero si te consideras más espiritual y más hábil, más sabia, aplica esa sabiduría entendiendo el principio y ubicándote en el lugar que te dio Dios. Ese es el punto. Dice MacArthur, una iglesia puede tener muchas mujeres que son mejores estudiantes de la Biblia, mejores teólogos, mejores oradores que cualquier hombre, incluso que el pastor. Pero si esas mujeres son obedientes al mandato de Dios, se someterán al liderazgo de los hombres y no tratarán de usurparlo. ¿Por qué? Porque sencillamente ese es el plan de Dios. ¿Y qué quieres hacer? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? Un espiritual se niega a sí mismo, busca hacer la voluntad de su Dios. La esposa, como dijimos, también muy educada, muy culta, puede ser profesional, el marido no puede tener título universitario. Sucede muchas veces. Y en la cultura, que pelada que él no tenga título, o que pelada que la mujer sea más alta que el varón, y cosas por el estilo, ¿verdad? Ustedes saben. Pero ¿qué enseña la Escritura? Que la mujer debe someterse al varón. Dice en Efesios 5, abrí tu Biblia sin perder, Corintios, Efesios 5, 22 al 23. Efesios 5, 22 a 23. Aquí está la relación apropiada también descrita por Pablo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, como si fuera que te sujetas a Dios. No te asustes, no estamos diciendo que el hombre es Dios, ni loco. Estamos leyendo lo que Pablo dice, las casadas sujetas, cada mujer a su propio marido, no cualquier hombre, cada mujer a su propio marido, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, vean el cómo, así también las casadas los ten a sus maridos, ¿en qué cosas? En todo. Estamos estudiando Isaías en la IDI, bueno, todavía no empezamos, pero yo sí, estoy estudiando ya y veo que en Isaías capítulo 3, no Abraham, pero Isaías da un oráculo de juicio contra el pueblo y parte de eso es que las mujeres gobiernan. Les leo, dice Isaías 3:12, los opresores de mi pueblo son muchachos y las mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Los judíos tenían claro lo terrible que una mujer gobierne. No porque sea inútil la mujer, sino por la historia. Atalía fue la más perversa y malvada mujer que gobernó. Ustedes van a recordar que quiso matar a todos los hijos legítimos. Se salvó uno porque Joiada le rescata. Bueno, lee historia, te vas a recordar. Así que cuando Isaías pronuncia este oráculo, ellos tenían bien claro que era un juicio de parte de Dios que una mujer esté al frente. Porque no es el rol, no es el lugar realmente. Cuando en el partido de fútbol le echan al arquero y no tenés más cambio, ¿qué haces? Bueno, entra en el arco un jugador que no es arquero. Es parte de la pena, parte de cumplir la sanción. Cuando no hay varones capacitados en el pueblo, como castigo de Dios, Dios pone a alguien
que no es para ese lugar, como en el caso del pueblo de Israel. Así que vimos, Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer, y tercero, este es el principio, Dios es la cabeza de Cristo. Esto es muy importante y es lo que añade en el versículo, lo más importante, porque hace que entendamos el principio, hace que entendamos que no está hablando de capacidades, no está hablando aquí de superioridad, porque Cristo y Dios son lo mismo. Yo y el Padre uno somos, dijo Cristo. Jesús expresó con total claridad en Juan 4:34, yo les leo. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vean, Cristo se somete al Padre. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él viene a hacer no su voluntad, sino la del Padre. Ahora, Cristo no fue ni antes, ni durante, ni después de la encarnación menor que Dios. Siempre fue uno con el Padre. Decir que Cristo fue en algún momento inferior a Dios es decir que Cristo no fue Dios en algún momento. Y es una herejía. Cristo es Dios. Claro, Dios encarnado durante la encarnación. Pero Cristo en su carne se sometió al Padre. Él dijo también en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, dice Cristo, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cristo se sometió no a regañadientes, no de mala gana, ustedes van a ver en la Escritura, amorosamente al Padre, en amor, amando al Padre, honrando al Padre en todo, de buena gana. Eso es muy importante entender porque esa es la ilustración. Esto es un argumento teológico. Hermano, entender esto va a ser muy sencillo. Si no entendés esto, el resto no vas a entender. Entender este principio es la clave con la que Pablo va a tocar el tema de la moda, el tema de la cultura, el tema que se viene, la problemática que había en Corinto. Pero antes de pasar a la aplicación, miremos algo. El Padre envió a Cristo. Todo se basa en amor. Escuchen esto. Cristo gobierna a su iglesia no como con un látigo. Cristo lo hace, se entregó a sí mismo por ella, murió por ella, la compró con su sangre, la sustenta, la cuida. Cristo a su iglesia, vean, en amor, no en tiranía. Varones, Dios le puso como cabezas, pero si son tiranos, eso no es la imagen ni el lugar que Dios ha llamado. Es en amor, cuidando, protegiendo, guiando. Esa es la idea. Siempre que esté en amor. Igual, como dijimos, Cristo se somete al Padre en amor. Muy bien. Así que la mujer responde en sumisión al amor y a la obediencia a Cristo con humildad, con prontitud. Este es el plan de Dios. Así que ya hemos visto el principio bíblico explicado. En segundo lugar, el principio aplicado. Aplicado y defendido. Pablo va a aplicar a la vida y aquí empezamos la parte práctica. ¿Está bien? Esto fue un poco teológico, hermanos, pero ahora empieza la parte bien práctica, con muchas aplicaciones y con una defensa luego de apologética, de argumentación que Pablo da. Versículo 4 al 10, no vamos a leer ahora todos los versículos porque si no va a ser muy extenso. Empiezo con el versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pablo estableció la cabeza, vean, y luego dice, bueno, traten de entender, hermanos, Pablo luego de establecer el principio teológico de autoridad y sumisión y distinción, ¿verdad? Pablo enfoca entonces el problema. A ver, ¿cuál es el problema? Bueno, aquel varón que cuando ora se cubre la cabeza, en aquella época era muy mal visto, era aquí afrenta, es una vergüenza, en aquella época era muy mal visto. No se imaginen esto, pero iba a decir algo acerca de que se imaginen que yo hacía algo y no me gustó la imaginación. Imagínense a una persona que enseña la Biblia con taco alto y maquillado, siendo hombre. Va a ser horrible. Por eso dije, no se imaginen por mí, imagínense a otro.
Eso no es agradable. Bueno, Pablo está diciendo, afrenta su cabeza, es bochornoso, vergonzoso que un varón se comporte como mujer. En esta época, dígame, es normal, hasta inclusive aplaudido por el mundo, qué valor, qué coraje, qué valiente, dice el mundo, cuando un hombre, yo no quiero ser hombre, yo quiero ser mujer, y se identifica como tal género o cual otro género. Está en todos lados, en todas las películas, en todo Hollywood, está en cualquier parte. Decime, si no lo leíste, no sé de dónde sos. Está en todas partes. Hasta inclusive de ahí vienen los intolerantes. Si vos no aceptás eso, sos homofóbico. Sos intolerante, mente cuadrada. Hay una salvedad, notable esta salvedad. La mayoría de los comentarios bíblicos, antes de explicar el verso 4, dicen, atención, dice. Hay que entender, dice, y les leo una parte, antes de explicar este verso, debemos reconocer las normas de las vestimentas varían de cultura en cultura y de época en época. Esto es muy importante entender, porque aquí encontramos, escuchen, si hay elementos, difícil el pasaje, hay elementos teológicos que son universales y hay elementos culturales. El problema es, y Pablo lo que va a hacer, ya establecido el principio, es aplicarlo porque se estaban borrando las distinciones de varón y mujer. Cuando una mujer se quitaba el velo y un hombre se ponía el velo, ya no se sabía quién era quién. Eso no es correcto. Vamos a pensar juntos enseguida, vamos a pensar aplicaciones prácticas, vamos a traer el principio a hoy. Y cada uno va a poder autoexaminarse, vamos a ver cómo estamos. Por eso dijimos, una cosa es la doctrina correcta, otra la moral, la piedad, otra cosa es cómo lo aplicas a tu vida, porque vos puedes conocer mucho y aplicar poco. Y era el caso en Corinto, conocían la verdad, pero no la aplicaban. Espero que esta mañana Dios use esta porción para ayudarte, para ayudarnos a todos. Vamos a ver aquí, todo varón que ora o profetiza. No es el punto hablar de que el don de profecía, no es el punto aquí hablar del tema de la oración, no estamos en eso. Pero en sentido general, orar es hablar con Dios y profetizar es hablar a las personas acerca de Dios. Puede ser predicar o puede ser recibir revelación de Dios y hablar, puede ser eso. Una es sentido vertical y otra es sentido horizontal. Orar, hablar con Dios, profetizar, hablar con la gente, con los hombres. Esto nos da a entender que probablemente, escuchen, aquí hay debate, si está hablando dentro del culto público, como sería cuando la iglesia se reúne, o una porción. MacArthur, por ejemplo, piensa que a partir del verso 17 recién es el culto. Hermano, nosotros, no sé, pienso que no tiene sentido que Pablo alegue que es inapropiado esto si vos estás en tu vida íntima, ahí en tu pieza orando, ¿no? Obviamente me llama la atención, así que creemos que puede referirse al culto, al desarrollo del tiempo de alabanza, adoración. Y comienza hablando con los hombres. Es impropio que un hombre no se comporte como hombre. Y esto es porque actúa como mujer. En aquella cultura, escuchen hermanos, nosotros, ¿qué tiene de malo cubrirse la cabeza? Bueno, ¿qué tiene de malo que un hombre use tacones y pollera, verdad? Bueno, evidentemente ya entendés. No, en nuestra cultura es muy mal visto. En aquella cultura es verdad muy mal visto que un hombre para orar se cubriera la cabeza. Era una cuestión cultural. Tenemos que saber que la cultura varía. Estaba pensando, investigando un poco acerca de esto. En el 1500, cuando Calvino interpreta este pasaje, los predicadores usaban una capuchita. Ustedes ven las imágenes de Calvino, usaban tipo una gorrita. Ellos para predicar se quitaban la gorrita y luego se ponían de vueltas. Interesante, porque en el 1500 era la cultura que los maestros usaran eso. Y Calvino explica allí el por qué lo usan. En el 1700 era costumbre, ustedes van a ver por las películas, que usaban los varones, por algún motivo perdían mucho el cabello, usaban peluca. Esa peluca, ven los franceses, Mozart, ustedes van a darse cuenta que la cultura entonces era usar mucho peluca larga, peluca.
Entonces, la pregunta ¿es bíblico usar peluca? Y los teólogos de aquella época tuvieron que debatir sobre cómo se aplica esta porción en el 1700. En nuestra época hoy, nosotros como iglesia no creemos, hermanos, y respetamos a los que sí, no criticamos. Hay hermanitos preciosos que creen esto, está bien. Nosotros en particular no creemos que tengamos, especialmente que nuestras mujeres tengan que usar un velo o una tela para cubrir su cabeza. Es nuestra creencia, según lo que entendemos esta porción. No obstante, el principio bíblico de autoridad sí está presente. Y es lo que vamos a tratar de aplicarlo ahora mismo. Dios quiere que los hombres, vamos a enfocarnos en hombres rápidamente, actúen como hombres. Esto es, que los hombres lideren en amor, no con tiranía, no con un látigo, no gritando, no pegando, obviamente, sino con amor, con el ejemplo, siendo sacrificados. A los padres esta mañana que tienen hijos, hijas, hermanos, deben enseñar a sus hijos. Y como iglesia debemos enseñar a los niños, especialmente a los varones, que actúen, se comporten como hombres. Y a las damas, a las mujeres, a las nenas, que se comporten como mujeres. Y esto es guiando a sus familias. Los varones van a guiar a las familias en compasión, con amor. Ahora, si vos sos un varón que estás guiando a tu familia de forma tiránica, dictatorial, eso no es un buen ejemplo para tus hijos. Tu hijo va a aprender una imagen inapropiada de lo que es este principio de autoridad. Así que vas a caer en el mismo error que caían los corintios. Si bien te crees muy macho, el mismo error no es. La masculinidad no es agresividad. La masculinidad bíblica la vemos en Cristo. Mira el ejemplo de Cristo y ves al hombre perfecto, que trata a los niños con amor y paciencia. Cristo no tenía mujer, obvio, pero Cristo daba lugar a la mujer de honra. Versículo 5 habla de los varones. Los hombres, compórtense como hombres. Versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. El versículo 4 es paralelo al versículo 5, y vas a ponerlo y vas a darte cuenta del contraste. El varón se estaba cubriendo y la mujer se estaba descubriendo. Increíble lo que está pasando. Aquí eran mujeres que querían ser hombres, que querían no precisamente ser hombres, sino querían rebelarse, querían borrar los límites, quizás pensando sanamente que ellas tendrían que bendecir a la iglesia con sus dones. Lo que estaban haciendo es dañándolos. Dice un comentarista, en aquella época raparse la cabeza era actuar como hombre o como prostituta. Notable. Fin de la cita. Raparse la cabeza a una mujer calva era algo terrible, deshonroso. Que un varón sea calvo no lo es. Evidentemente no es vergonzoso que un varón sea calvo, pero que una mujer, sí, hasta hoy día creo que no le agrada a nadie. Otro comentarista dice, el cabello de las mujeres era un objeto común de lujuria en la antigüedad, y un gran sector del Mediterráneo oriental se esperaba que las mujeres se cubrieran el cabello. Se pensaba que el que no cubriese el cabello era provocador, provocaba a los hombres. Así como en algunas culturas de hoy se piensa que el traje de baño es provocación para los hombres. Fin de la cita. Algunas culturas, nosotros, los que son más conservadores, no quieren ver a las mujeres en bikinis porque eso es muy estimulante a los ojos masculinos. De igual manera, en aquella época, la hermosura del cabello femenino, la extensión, el cuidado, hacía que despertara pensamientos lujuriosos. Así que, en aquella época, escuchen,
Estoy hablando de aquella época. Tener la cabellera descubierta era despertar el deseo sexual en todos los varones. Cubrir la cabeza era señal de que ella no estaba disponible para todo varón, solamente para su marido, quien sí podría descubrir su cabellera y disfrutarla. Esa era la idea, la señal de autoridad en aquella época. Hoy día no significa tal cosa, pero en aquella época sí que lo era. Pero antes de seguir con esto y aplicar ya, no puedo pasar de largo una porción que usan mucho el sector que se opone, especialmente el sector feminista, versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza, ¿qué es esto? Aquí la mujer se nota que puede profetizar, puede orar, claro que puede orar y claro que puede profetizar. Por supuesto que puede predicar y enseñar, claro que sí, sin duda. El problema es dónde y cuándo. Y estamos hablando del culto público y allí no. ¿Una mujer puede predicar como un pastor siendo pastora? No, definitivamente no. ¿Por qué? ¿Porque somos machistas? No. ¿Porque la mujer es incapaz? Tampoco. No pasa por la capacidad ni por ser machista. Pasa porque el plan de Dios lo ha dicho de forma clara e inequívoca. Dos razones, solamente aquí brevemente, dos razones de por qué una mujer no puede predicar aquí en el púlpito. Hermanos, en esta iglesia, ¿por qué nunca pasa una mujer en el frente? Permíteme explicarte dos motivos, ojalá que te sirvan para entender bien. Primer motivo, abrí en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, versículo 34 y 35. 14, 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Vean que dice allí en. ¿Dónde tienen que callar? No en la casa, en las congregaciones. Aquí, cuando la iglesia se reúne. ¿Por qué? Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Yo sé que es raro, hermano. Yo sé luchar con la cultura. Pero es el plan de Dios. Está hasta aquí, no es anticuado. De vuelta, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable. Y aquí por lo visto está hablando de que las mujeres levantaban la mano o preguntaban ahí en el sermón, era un desorden, interrumpían. Y puede que sean preguntas interesantísimas, pero dice, no es el lugar. Callen en la congregación, no es momento de hablar. Hablen en casa con sus maridos, pero aquí no. Interesante. Segundo argumento. O sea, para dejarle en claro aquí, el primer argumento, entonces, una mujer, según aquí este versículo, no puede asumir una función de liderazgo. No puede. Si lo hace, está pecando. Y está siendo desobediente, desacatando un mandato expreso. Escuchen, primer argumento, no puede ejercer un rol de liderazgo. Escuchen, para delimitar esto, no es universal, no es en todos los campos. Obviamente que no. Aquí al salir del culto, los niños están aprendiendo. ¿Y saben quién lidera, quién ejerce liderazgo? Una mujer. La mayoría son mujeres. Y está muy bien. Vamos a ver enseguida, hay lugares donde se aplica esto. Segundo argumento por qué una mujer no puede pasar aquí enfrente es por lo que dice también Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, 11. Abrí un ratito tu Biblia, quiero que leas 1 Timoteo 2, 11. Está después de Tesalonicenses. 1 Timoteo 2, 11 al 14. ¿Por qué la mujer no puede ser pastora? ¿Por qué no puede predicar aquí enfrente? Por lo que dice aquí. Versículo 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Aquí se refiere que no debe asumir un rol de liderazgo en la iglesia, de espiritual. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No hay duda en esto, ¿eh?
Y aquí Pablo da dos razones de por qué tiene que estar en silencio. Dos razones de por qué Dios eligió hacer. Dos razones, aquí está. Primero, tiene que ver, versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. El primer argumento. Este es el argumento de la creación. El hombre fue creado primero. El segundo argumento, 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Este es el argumento de la caída. El argumento de la creación, el hombre fue creado primero. Así lo creó Dios. Es el plan de Dios, diseño de Dios. El segundo argumento, la caída. La mujer cayó en pecado primero. El pecado es grave. Y parte de la consecuencia es, bueno, Dios dijo en el capítulo 4 de Génesis, capítulo 3 de Génesis, hacia el final, tu deseo, le dice la mujer, ok, por cuanto esto hiciste, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Dios estableció desde el momento de la caída, fortaleció este principio de subordinación al hombre. Ella va a desear siempre querer apoderarse del dominio. Escuchen, hermanas queridas, en tu corazón vas a luchar siempre con querer ser líder. Eso va a estar allí, es parte de la naturaleza caída. No lo hagas, no sucumbas. Lee Génesis y vas a darte cuenta del momento de la caída. La mujer pretende tomar el rol de que no le corresponde. Y Dios le dice, tu deseo va a ser para tu marido, pero ahora él se va a enseñorear de ti. Esto no es machismo, no es anticuado, este es el diseño de Dios. Pero Pablo refuerza este argumento. En el capítulo 3 de Timoteo, vean, porque Pablo luego dice, termina hablando de todo eso, capítulo 3, versículos 1 y 2. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, es masculino la palabra, buena obra desea. Porque es necesario que el obispo masculino sea irreprensible, marido de una sola mujer, no dice esposa de un solo marido. Y luego Pablo da allí 7 características que están todo en género masculino. Sobrio, prudente, hospedador. Entonces vamos de regreso a 1 Corintios capítulo 11. Ya dijimos en claro, la mujer, el texto hay que explicar, es allí, si ora o profetiza. Toda mujer que ora o profetiza, ¿a qué se refiere? La palabra incluye predicar. Pero si el diseño de Dios no le permite a la mujer predicar en el culto, entonces, ¿por qué Pablo dijo esto? Porque si la mujer puede predicar a niños, la mujer puede enseñar y predicar en grupo de oración de mujeres, la mujer puede ayudar a su esposo a dar consejería a otros junto con su marido, como fue el caso de Priscila y Aquila, ¿se acuerdan? Ellos agarraron a Apolos, los dos, marido y mujer. Imagino allá a la mujer ahí enseñándole a Apolos a predicar. Claro, eso sí puede, junto que está con su marido, incluso al evangelizar a alguien, claro que puede predicar, pero no en el culto. No es habilitada a predicar aquí, en el culto público, cuando la iglesia se reúne. Ahora Pablo, después de explicar esto, Pablo insiste en el hecho, en el versículo 6 leemos, vean, 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Aquí Pablo retorna al tema de las distinciones. Pórtense según lo que son. Si son mujeres, sean femeninas. Si son varones, sean masculinos. Y si no están de acuerdo con esto, están pecando. Pero Pablo aquí va a hablar muy fuerte, escuchen hermanas, y permítanme este vocabulario, muy fuerte contra las mujeres. Pablo va a decir, si una mujer no actúa como mujer, entonces que actúe como hombre. Esto es, que se rape la cabeza, que se corte toda la cabellera. La idea ahí de Pablo es para que ella tome conciencia de lo que está pasando, para que se dé cuenta de su lugar, o que actúe como prostituta, que era en aquella época lo que hacían las mujeres que no tenían el velo. O inclusive, que vuelvan a ser un objeto sexual, que sean eso. ¿Les gusta? Dice Pablo. Si le da vergüenza,
pues que se cubra entonces. Compórtense como mujeres, vístanse mujeres como mujeres. Cuiden su feminidad. Ese es el símbolo que glorifica a Dios. Cada mujer que se rapaba no quería ser femenina. O era una prostituta o era una mujer que quería ser hombre. La idea es del versículo 5 y 6, básicamente resumiendo la idea. Es muy vergonzoso que mientras que una mujer ore y proclame la Biblia, se esté comportando como, o se esté vestida como prostituta. Es chocante, ¿verdad? Inimaginable. Bueno, es vergonzoso. Dice, y ahora que te muestro eso, compórtense. Porque ustedes vean, está hablando aquí de creyentes, mujeres creyentes que están orando y profetizando. Probablemente no son malas personas, sencillamente no entienden o no están aplicando correctamente. Se han dejado influenciar estas damitas, se han dejado influenciar por la corriente de este mundo y estaban haciendo un papelón, algo vergonzoso. Algunos creen aquí que hay una espiritualidad muy encumbrada donde al ser bien espiritual, esto es una idea que se metió en la iglesia, muy gnóstica, al ser una mujer tan espiritual, como que ya no importan los rasgos, las vestimentas, si tengo barba, no importa, lo que importa es el espíritu. Este tipo de ideas, aquí también Pablo destroza con todo. Disculpen, pero imagínense a una mujer lesbiana dando una clase bíblica. Así de chocante es que una mujer no se conduzca como mujer, dice Pablo. Aplicación para las hermanas, ya sean casadas o solteras. Hermanas, cuando ustedes asisten al estudio bíblico, o si vos estás enseñando a un grupo de mujeres, o a un grupo de niños, o cantando en el coro, o al evangelizar a alguien, o al aconsejar con tu esposo a alguien, arréglate en tu vestimenta con pudor y modestia. No te vistas como prostituta, disculpa esto, pero es así. No te vistas como el mundo impera que te vistas. No importa de que esté a la moda. Nosotros no hablamos de moda. Tampoco te decimos que te vistas como antaño. Vestite, ustedes saben, hermanas, como dice Pedro en su primera carta, con mucho pudor y modestia, como una mujer creyente lo haría. En esta iglesia la mayoría lo hace. Porque es vergonzoso cuando no lo... Es bochornoso. Afrenta su cabeza, puede referirse a dos cosas. Afrenta la cabeza de ella o afrenta al marido. Es una vergüenza para el marido cuando una mujer muestra todo o se viste de una forma escandalosa. Es una vergüenza para el marido. Y al mismo tiempo es una vergüenza para ella misma. En 1 Pedro, él dice, una mujer que profesa ser cristiana, ustedes conocen, tiene que representar a Cristo en cualquier parte que va vestida con mucho pudor. Hermana, cuida tu arreglo. No des la idea falsa que no querés dar, de que sos un objeto sexual, que querés que te miren cierta parte del cuerpo. No hagas eso. A las jóvenes especialmente, que hay ropas que están de moda y que el mundo no lo ve nada de malo, al contrario, cuando más muestran, mejor. Es muy sabio que las madres estén conscientes, alerta de cómo se visten las jóvenes. Inclusive los padres varones deberemos meternos ahí a hablar con nuestras esposas a que no podemos dejar pasar esto. Tenemos que poner sobriedad sobre la mesa. Cuidar la moda, cuidar el tipo de vestimenta. Si vas a aplicar hoy mismo estos principios, yo sé que muchas de ustedes, muchas mujeres probablemente van a cambiar su foto de perfil en las redes sociales o las fotos que suben en Instagram o en WhatsApp, no sé. Hay mujeres que en su foto de perfil exhiben lo que quieren mostrar. Y la pregunta ¿es realmente acorde con una mujer que va a enseñar Biblia? ¿Va a predicar a Cristo?
Madres, ayuden a sus hijas solteras a cuidar sus arreglos. Deben ustedes tomar un rol protagónico, activo, no pasivo. No espere que otro se dé cuenta y ya sea tarde. Toma un rol activo en mirar cómo se viste tu hija. ¿Se viste en ese sentido como el mundo? ¿Como la cultura quiere? ¿Como los varones del mundo quieren ver? ¿O se viste como una mujer de Dios? Escuchen de vuelta, no estamos hablando aquí de monjas, Estamos hablando de con pudor y modestia. Hermanas, voy a poner un ejemplo. Ustedes pueden enseñar a sus hijas a vestirse correctamente y las niñas que van creciendo van a saber qué significa ser una mujer. ¿Qué es mujer? Es la gran pregunta que hoy hacen para burlarse de las feministas y no saben qué responder. ¿Qué es una mujer? Bueno, cuando tu hija se pregunte qué es una mujer y te mire a vos, no solamente escuche que le decís lo correcto, sino que veas que respetás a tu marido, que te sujetás a él, no que cuando él no está comenzás a hablar mal de él. Hermana, ser mujer significa estar en el lugar de sujeción. Eso es ser mujer. Que tu hija vea, aprenda, una mujer es sumisa porque Dios lo diseñó y mamá fue así. ¿Es tu vida un ejemplo viviente para tu hija? Hermana, cuando sos irrespetuosa a tu marido, cuando no te sometes a él, cuando vos querés tomar las riendas del hogar, estás invirtiendo los roles como hacían las de Corinto. Tenés que sentir vergüenza y arrepentirte. Porque esa actitud puede contribuir a que tus hijas sean luego desobedientes a su padre y el día de mañana tengan problemas con sus maridos también. Y lo peor de todo, ellos van a heredar de vos nada espiritual. Una imagen carnal de no ser mujer bíblica. Porque mamá siempre le contestó a papá, le gritó, hizo esto, aquello. Si tenés hoy una hija rebelde en tu casa, pregúntate, ¿qué ejemplo le diste? ¿Qué ejemplo ella vio en vos? Y a los que son solteros, que no tienen todavía maridos, las chicas, ustedes deben sujetarse, chicas, a sus padres, practicando la sujeción porque es el lugar que Dios les dio. Escuchen, no es una esclavitud, no es, qué tortura, me tocó ser esclava, no es así. Ustedes se van a dar cuenta que si el varón es rey, la mujer es reina. Y cuando hablan los varones luego más adelante, y la Biblia le da con toda la carga al hombre de que debe tratar a la mujer como vaso frágil, como coherederas de la vida. Para nada la mujer es denigrada. Es sencillamente, escuchen, funciones. En la Trinidad, el Padre tiene un rol, un papel, una función, y el Hijo otra. El Hijo no es menor que el Padre, pero el Padre tiene autoridad sobre el Hijo, no porque Él sea menos. Y están en amor, en perfecta unidad. Vean eso, porque el modelo de la teología de la Trinidad debe servirnos para evaluar nuestras relaciones. Son difíciles estos pasajes bíblicos, no son fáciles. Pero el contenido, como dice alguien, es ayudar a clarificar el principio que Pablo tiene en mente. Sea lo que sea que la mujer use para cubrir su cabeza, Pablo quiere que la iglesia viva conforme a sus normas divinas. Dice MacArthur, como con la carne que había sido sacrificada a los ídolos, no había nada malo en cubrirse o no cubrirse la cabeza. En sí mismo, el hecho de poner una tela en tu cabeza, tenerlo o no es pecaminoso en sí mismo. Como tampoco es pecaminoso comer carne sacrificada a los ídolos. Pero, escuchen, por testimonio, por la conciencia débil y aquí un argumento más, por el principio de gobiernos y sumisión, voy a hacerlo. Así deberías pensar. Pablo viene hablando acerca de que tu libertad vas a entregarlo, vas a cuidar tu libertad para no ofender la conciencia débil. Venía hablando de eso, de que no es pecado comer comida a los ídolos, pero por amor al débil no voy a comerlo. Decía Pablo, ¿se acuerdan? Y ahora Pablo introduce aquí este segundo tema,
Pero a ese tema de la libertad le añade un elemento teológico del diseño divino. ¿Saben qué? Este es un elemento santificador. Hemos cantado, completo en ti. El Señor va santificándonos y parte como medio de esa santificación es usar las funciones al cual nos ha llamado para que seamos obedientes. Por ejemplo, a mí, yo soy el varón en la casa y debo ser guía a mi esposa y debo hacerlo con amor, pero no siempre quiero hacer con amor, quiero hacerlo de forma tiránica cuando estoy en mi carne. Y en ese caso estoy pecando y cuando me doy cuenta debo pedir disculpas, arrepentirme, humillarme. ¿Ven? Es santificador esto. Lo malo, hermanos y hermanas, es la rebelión abierta contra el plan de Dios. No te rebeles, no te salgas de tu puesto al que Dios te llamó. Recuerden que estamos viendo el principio de autoridad y distinción. Estamos viendo que queremos honrar el diseño divino, el plan de Dios, con el principio de autoridad, sumisión y distinción. El punto 1 vimos el principio teológico de autoridad explicado. Pablo explicó. Ahora está aplicando el principio. Versículo 7, llegamos ahí, versículo 7, 6. Estamos en el punto 2 aún, que es el principio de autoridad aplicado y enseguida va a ser defendido. Versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Esta es la defensa que Pablo hace. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Esto es difícil de explicar. Ustedes leen esto, ¿qué significa que la mujer es gloria del varón? Lo primero que se preguntan las damas cuando leen. Vamos por parte. Lo que vemos aquí es que la cultura de los corintios no era tan distinta a la de nuestra época. En aquella época también, al igual que hoy, LGTBQ y compañía, sus ideologías, estas ideas raras, esa cultura que quiere presionar, ya comenzaba a infiltrarse en la iglesia. Ya estaba impactando en la conducta de muchos de sus miembros. Así que Pablo encara esto y lo explica, lo aplica y ahora lo defiende, lo argumenta para cualquiera que esté dudando, destrozar cualquier argumento que se levanta contra Dios. Pablo dice el porque, es un argumento, una razón, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. El varón, es como que diga yo hoy, el varón no debe maquillarse ni usar tacones. O sea, está claro. Y los jóvenes que están escuchando saben, no, el varón no usa eso. El varón no juega con muñecas. El varón no es amanerado y comenzamos a hablar de masculinidad. Pablo dice acá, el varón no debe conducirse como mujer. Podemos extraer principios aplicables hoy aquí. Y algunos, no sé, si hay aquí personas que estén luchando con su género. Personas que nacieron varones, pero están siendo atraídos a ser mujer. Quieren cambiar de sexo. Imagínense, no es una locura. Es una realidad hoy día. Muchas personas luchan con esto. Y si es tu caso, escucha lo que Pablo tiene que decir. Y si es al revés, si vos sos una mujer, biológicamente naciste mujer, pero querés ser hombre, o te atraen las mujeres siendo mujer, escucha lo que Pablo dice. Aquí hay un principio bíblico. Satura tu mente con la palabra de Dios para destruir las mentiras diabólicas. El varón no debe cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Aquí está el punto. Él es la imagen, dos cosas, la imagen y gloria de Dios. El hombre está creado, fue creado en capítulo 1 de Génesis como el corregente de Dios. Luego Dios le crea a la mujer del hombre. Tanto el hombre y la mujer son imagen de Dios. Pero solo el hombre, escuchen, solo el hombre es la gloria de Dios. Porque el hombre, en el sentido que fue creado para gobernar la tierra y sojuzgarla, recibió el mandato de Dios y andar a nombrarle a los animales. Ponerle nombre era una forma de autoridad. Adán pone nombre a todos los animales. Luego, como no se encuentra ayuda para él, Dios le pone un sueño profundo y quita una de sus costillas y le forma a Eva. Eva es hecha a imagen de Dios, pero no es gloria de Dios, es gloria del hombre. Y suena en esta cultura de vuelta, así que a mi oído suena horrible, suena machista, y al tuyo ni qué decir seguramente.
Pero vamos a explicar. Permítame leer lo que dicen algunos. El hombre recibió autoridad sobre el mundo. Tanto el hombre como la mujer están creados a imagen de Dios. Pero Pablo enseña en el versículo 8 que solo Adán fue la creación original del polvo de la tierra. Dice allí versículo 7 del capítulo 2 de Génesis. Eva fue creada más tarde de una parte de Adán. El varón recibió el dominio y autoridad y por eso es gloria de Dios. La caída confirmó los papeles. Adán a la cabeza, la mujer subordinada. Dice alguien, de modo que el hombre representa a Dios en su autoridad y gobierno. Por eso es glorioso. O sea, y es la gloria de Dios. Y la mujer, sometiéndose, es la gloria del hombre. ¿Cómo es esto? Dios creó al hombre líder y a la mujer como ayuda del líder. La mujer fue creada para manifestar la autoridad y la voluntad del hombre. Escuchen esto. La mujer no fue creada para hacer lo que ella quiere. Escuchen con atención. La mujer fue creada para hacer ayuda al hombre y hacer la voluntad del hombre. Suena machista, ¿verdad? Pero no lo es. No en el contexto que estamos estudiando. Porque el hombre fue creado para, en un sentido, ayudar a Dios, en un sentido digo porque Dios no necesita ayuda, pero para hacer no la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. El hombre hace la voluntad de Dios, recuerden el principio, el hombre, Cristo es la cabeza de todo hombre. La mujer, el hombre es la cabeza de toda mujer, recuerden ese principio. Porque Cristo hace Cristo hace la voluntad del Padre, el hombre hace la voluntad de Cristo y la mujer hace la voluntad del hombre. Esa es la relación. El hombre fue creado para hacer la voluntad de Dios. La mujer fue creada para hacer la voluntad del hombre. ¿Por qué? Por eso decimos que el hombre tiene el llamado y él hace algo y la mujer le ayuda en ese algo. Vean, la mujer es su ayuda idónea. La mujer es vicegobernante, vicerregente, quien gobierna junto al hombre, pero llevando a cabo su voluntad. La enseñanza es, dice alguien, el hombre muestra esto es muy lindo, el hombre muestra cuán magnífica es la criatura que Dios puede crear de sí mismo. Escuchen, el hombre muestra cuán magnífico es la criatura que Él crea de sí mismo. La mujer muestra cuán magnífica puede ser la criatura que Dios crea del hombre. Está muy bueno esto suena mejor al oído. Ella es directamente la gloria de Dios, pero es indirecta la gloria de Dios. Perdón, la mujer es directamente la gloria del hombre e indirectamente la gloria de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés va junto a Dios y baja Moisés con su rostro brilloso porque vio a Dios? Esa gloria era la gloria de Dios que se le pegó al rostro de Moisés, pero que iba desapareciendo. En ese sentido es indirecto la mujer, la gloria del varón. Pablo sigue defendiendo aún más esta verdad en el versículo 8, cuando dice, el varón, escuchen, no procede de la mujer, sino la mujer del varón. 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Dice allí la Biblia, varona fue llamado, porque del varón fue tomada. La mujer no solamente fue creada del hombre, sino fue creada para el hombre. Recuerden, el contexto de Génesis es cuando Adán le pone nombre a todos los animales, él está solo y no se halló ayuda idónea para él. Y vio Dios que el hombre estaba solo y no le gustó eso. Entonces allí Dios le crea a la mujer, escuchen, para el hombre. La mujer es creada del hombre y para el hombre. Por eso la mujer es la gloria del hombre. Dice Pablo, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Aquí la palabra causa es elemental. Ella
no es intelectual, moral, espiritual, inferior al hombre. Ella es única para él. Su papel no es gobernar al hombre, sino someterse al hombre, a su hombre, quien le da protección, amor y cuidado. Es por eso que debe ser llamada ayuda idónea. En el versículo 10, Pablo vuelve a la aplicación. Luego de defender con dos argumentos potentes, interesantes los argumentos que Pablo da, vuelve a la aplicación, versículo 10. Por lo cual, dice Pablo, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Este versículo está difícil. De vuelta, la mujer dice, muchas Biblias dicen, la mujer debe tener autoridad. Esa palabra señal no figura en todos los manuscritos. Entonces, algunos, la Reina Valera tiene, la NBI dice directamente, la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza. Esa palabra señal no aparece en todas las Biblias. Pero aquí la idea es, la mujer debe ubicarse en el lugar legítimo que le corresponde, reconociendo el modelo de Dios y estando contento con ella. La mujer debe estar contenta con ese modelo. Recuerden que Pablo está atacando un problema particular y nosotros tratamos de aplicar al hoy. ¿Qué significa esa frase, los ángeles? Bueno, en el culto, cuando se reúnen, la mujer es la gloria del varón. La mujer debe, en el culto público, demostrar que es mujer, comportándose como mujer, no borrando las líneas de distinción. Su feminidad sería esto. En aquella época lo hacían al no cubrirse la cabeza, al no llevar la señal de autoridad o la autoridad correspondientemente. Hoy, ¿qué sería? Hermanos, por eso digo, hoy que una mujer se cubra el cabello o no, la cultura no entiende por qué lo hace. Si para vos, hermana, cubrirte la cabeza representa que vos te sometas al marido, hacelo. Está bien, no hay ningún problema. Pero lo que aquí el principio para todas es, toda mujer debe ser femenina. Toda mujer debe cuidar que ella sea una mujer casta, pudorosa, virtuosa, ejemplo a las demás mujeres. Para sus hijas, una mujer para su marido, que tenga ojos para él y nada más que para él. Cuidado con la distinción, no borres, no te vistas como hombre. Hay mujeres que se visten como hombres. Disculpe, pero es así. No quiero poner muchos ejemplos exactos. Tengo que cuidar aquí el texto, pero ustedes sabrán, hablen con otras mujeres entre ustedes, investiguen qué es ser femenina. Tómate como tarea, quiero ser femenina según el modelo bíblico. ¿Qué es lo que eso incluye? Hay mujeres que no son femeninas y eso está mal, es vergonzoso. ¿Por qué los ángeles? Bueno, hay muchas explicaciones, demasiadas. No tenemos el tiempo para explicar todas las posturas. Hay posturas que dicen que ahí se refiere a que en la antigüedad personas no venían a la iglesia sin antes enviar un mensajero que investigaba todo y luego iba y ese tipo de cosas. Porque la palabra ángel significa mensajero. Creemos que se refiere a ángeles, no a ángeles caídos como demonios. Hay otra postura que dice que los ángeles caídos están pescando por mujeres para violarlas, ese tipo de cosas. Ustedes relacionan con Génesis 6 que las hijas de los hombres eran hermosas, así que los hijos de Dios tomaron para sí mujeres. Escuchen, no creemos eso, para nada. Creemos que se refieren a los ángeles elegidos, a los ángeles santos de Dios, que son siempre apacibles, que están siempre prestos al servicio de Dios y de su iglesia. Ahora bien, los ángeles, noten esto, hermanas, estuvieron en la presencia de Dios y están en la presencia de Dios cubriéndose el rostro, cubriéndose los pies como señal de creación. Ellos están cubriéndose ante Dios. En segundo lugar, los ángeles participaron, según Job, alababan cuando Dios creaba todo. Ellos vieron cuando Dios crea al hombre y luego le crea a la mujer. Y ellos saben cuál es el rol. Y cuando una mujer pasa al púlpito a predicar, ellos se horrorizan, espantan a los ángeles. Ustedes pueden leer en Hebreos 1, 4 al 2, 4 al 2, 18, algo de los ángeles que son ministradores,
al servicio. Dice acá, es apropiado, dice MacArthur, para una mujer cubrirse la cabeza como una señal de subordinación por causa de los ángeles, con el fin de que los ángeles, son los seres más dóciles, no se sientan ofendidos. Estas criaturas no se sientan ofendidas por una actitud de no sumisión. Solamente para que vean, 2 versículos leo rápido. Hermanos, aguanten un poquito. Estoy terminando. Efesios 3, 9 al 10 dice, y la de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, vean esto, a los principados y potestades en lugares celestiales. En Mateo 18:10 habla de los ángeles. Cristo dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y la Midrash, que es un comentario rabínico, enseñaba que los ángeles son guardianes de lo creado, del orden creado. Más adelante Pablo va a decir que el culto se desarrolle en orden, decentemente y en orden. Muy bien, pasamos a un siguiente punto, al tercero, versículos 11 y 12, la armonía del principio. Esto es interesante, cómo Pablo deja en armonía para evitar los abusos. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Esto es un equilibrio magnífico. La sabiduría de Dios en extremo. Dios crea a la mujer de la costilla de Adán. Pero luego, las siguientes generaciones, todos los varones no son creados del polvo de la tierra, sino que nacen de esa mujer, nacen de la mujer. Entonces, cierto, la mujer procede del varón, pero también todo varón que nace de la mujer. Hay un equilibrio. Y Pablo aquí pone dos cosas. Al fin de cuentas, el uno y el otro, hay una interdependencia entre el varón y la mujer, pero todo procede de Dios, todo depende de Dios, no es que están independientes de Dios. Y para que no quede dudas, tanto en cuanto a dignidad y en valía, la mujer y el varón valen lo mismo, porque Pablo añade, en el Señor, dice Pablo, porque en el Señor ni el varón es sin la mujer. Vean, cuando una mujer se convierte a Cristo, ya es parte de la iglesia. Ya no es que tiene menos bendiciones y que los varones tienen más bendiciones que las mujeres, no es eso. Estamos en igualdad, sencillamente con roles distintos. Esa es la única diferencia. Papeles distintos, funciones distintas. Satanás sabe que no puede obligar a todos los creyentes a ignorar las Escrituras, pero sí puede atacar, y aquí me llama la atención algo práctico. Satanás va a impedir que vos creas una cristología incorrecta. Él no puede quizás trastornar tu cristología, pero sí puede hacer algo, que esa cristología no impacte en tu vida piadosa. Y va a procurar eso. Por eso, hermanos queridos, piensen detenidamente, en tu vida práctica hoy, ¿qué doctrina no está impactando tu conducta? Tu práctica, tu relación, tu masculinidad y tu feminidad. Así que Dios pone este versículo aquí a fin de que los hombres no abusen de su autoridad sobre las mujeres. Como el hombre es pecador y el hombre está en la posición de liderazgo, es muy probable que el hombre quiera abusar de su liderazgo haciéndole servil a su mujer como esclava. Y esa no es la idea. Para evitar eso, este es el equilibrio del principio. Pablo dice, el varón no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ambos proceden de Dios y esto es en el Señor. Vean, esto es un equilibrio perfecto. La autoridad que el hombre tiene no es innata, no es porque es más capo. No, es porque es derivada, le da otro. Le da Dios. Solamente por eso tenemos autoridad, porque Dios nos dio, no porque seamos más.
Hermanos, hay que reconocer para mantenernos humildes. El hombre como criatura no tiene ninguna superioridad de nacimiento sobre la mujer y no tiene ningún derecho a usar su autoridad de forma tiránica y egoísta. El machismo del hombre es tan poco bíblico como el feminismo. Ambos son perversiones del plan de Dios, así que ni machista ni feminista. Tanto el machismo como el feminismo deben ser condenados como perversiones. Lejos de oprimir a la mujer, la Iglesia ha sido su gran liberadora. En Cristo, todos los creyentes, tanto hombres como mujeres, son iguales para Dios. Último punto. Veamos entonces la respuesta del creyente al principio. Hemos visto, hermanos, el principio explicado, aplicado, la armonía del principio y ahora la respuesta al principio. ¿Qué respuesta vas a dar al principio? Primero, vamos a ver lo que Pablo pone a consideración de los corintios. Aquí es el único imperativo en la sección. Por cierto, aquí aparece, versículo 13 al 16. Juzgad, este es imperativo, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Aquí empieza Pablo con un imperativo y serie de preguntas, para que ellos evalúen, como que ahora que escucharon la explicación, la aplicación, los argumentos, el equilibrio, ahora ellos puedan masticar, meditar y responder. Esto ayuda mucho cuando alguien te hace preguntas, un maestro te explica y luego te pregunta, vos comenzás ahí a masticar todo lo que te dijo. Pablo hace eso. Juzgad vosotros. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Pregunta en aquella cultura. La respuesta es no. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Aquí vamos a ver qué van a responder ellos. A la luz de lo que Pablo dice, Pablo pretende que ellos juzguen. Sentido común. ¿Te parece lógico que un hombre vestido con tacones predique la Biblia? No. ¿Te parece lógico que una mujer lesbiana, machista, machona, predique la Biblia? No. ¿Te parece lógico borrar las distinciones varón y mujer del plan de Dios? Evidentemente que no. Y dice Pablo, por eso, la naturaleza misma, dice él, no os enseña que el varón dejarse crecer el cabello le es deshonroso. Quiero leerle este comentario breve de MacArthur sobre esta porción, me parece muy útil. El hombre y la mujer tienen fisiologías distintivas en muchos sentidos. Una de ellas es el proceso de crecimiento del cabello. El cabello se desarrolla en 3 etapas: formación, crecimiento y descanso. Descanso y caída. La hormona masculina testosterona acelera el ciclo de forma en que los hombres llegan a la 3ª etapa mucho antes que las mujeres. La hormona femenina estrógeno hace que el ciclo permanezca en la etapa 1 por mucho tiempo, haciendo que el cabello femenino crezca más largo que el del hombre. La mujer rara vez queda calva debido a que muy pocas llegan a la etapa 3. Esta fisiología se refleja en la mayoría de las culturas del mundo en la costumbre en que la mujer suele llevar el cabello más largo que el hombre. Fin de la cita. No queda duda, hermanas, que la cabellera de nacimiento venís programada para que tengas el cabello largo. Y no estamos hablando aquí de la teología de cuántos milímetros vamos a medir ahora. No estamos hablando aquí de qué tan largo tiene que ser el cabello. Estamos hablando aquí de rasgos distintivos de masculinidad y feminidad. Hay mucho que podemos hablar aquí, pero la longitud del cabello no lo es. No es el tema. Sino es una evidencia nada más de que la naturaleza misma te dice que si vos naciste mujer, sos mujer, comportate como mujer. Concluye Pablo, versículo 16. Con todo esto,
Después de toda esta argumentación y explicación, si alguno, acá está el tema, quiere ser contencioso o contenciosa, puedes añadir. Nosotros, dice Pablo, ¿quiénes nosotros? Los apóstoles. No tenemos tal costumbre. Nosotros, ni tampoco las iglesias de Dios. Ni los apóstoles, ni las iglesias. La costumbre de la iglesia es esta, que la mujer es mujer, el varón es varón. La mujer se viste como mujer, el varón se viste como varón. Esa es nuestra costumbre, dice Pablo. Si alguno no quiere someterte a esto, esa no es nuestra costumbre. Esa es la costumbre del mundo. Allá vos, ser rebelde. Quiere ser contencioso, quiere pelearse, quiere discutir. Esta mañana podemos aplicar eso de forma práctica. Hermana, si vos no te arreglas debidamente como mujer, vos estás siendo contenciosa. Si vos, siendo mujer, no te comportás como mujer, sos contenciosa. Varón, si vos no te comportás como varón, sos muy afeminado en tu porte, vos estás siendo contencioso. Conclusión, entonces, al escuchar estas verdades, esta mañana, oremos a Dios para que Él aplique a nuestro corazón y podamos evaluarnos. ¿Cómo estamos comportándonos en esta era de la influencia está pegándonos fuerte con músicas, películas? Ojalá que aquí en este lugar no haya personas que tengan un trastorno o un pensamiento inequívoco sobre qué voy a hacer. Yo nací biológicamente hombre, pero no me gusta, estoy disconforme. Si estás confundido y luchando con esta tentación, tenés que luchar como se lucha con las tentaciones. ¿Cómo? Suprimiendo el deseo con la palabra de Dios. Esto es, siendo gobernado por el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. De la misma forma que se lucha contra todos los deseos. Y eso es con la palabra de Dios, absteniéndote de los deseos carnales. Si yo soy borracho, no me voy a exponer a la bebida. Si yo tengo tendencias a querer robar, no me voy a quedar solo con bienes de otros. No me voy a exponer. Si vos tenés ciertas tendencias, no te expongas, sea el pecado que fuere. Ya sea fornicación, ya sea lujuria, ya sea inmundicia, o este tipo de pecados raros de querer cambiar de género. Cuida tu mente, lo que cargas allí tiene mucho que ver. Oro que Dios aplique a su iglesia, nos santifique como iglesia, que podamos equilibrar, porque ahora Pablo va a volver en la siguiente porción al tema de los alimentos, pero esta vuelta en la cena del Señor. Aquí Pablo está viendo en el culto, cómo debe conducirse el culto, por qué los varones dirigen, cuál es el lugar de la mujer. Este es el principio bíblico, hermanos. Amén. Oramos. Padre, esta porción ha sido muy dura, muy difícil, Señor. En primer lugar, porque suena muy raro al oído hablar de sujeción. La palabra autoridad y sumisión parece, Señor, palabras anticuadas. De algún modo, Señor, el enemigo se ha encargado de promover la mentira a tal grado de que parece normal la igualdad, Señor, entre géneros. Si bien es cierto que hay igualdad en dignidad, en esencia, no lo hay en roles. Tenemos funciones y llamados distintos. Pero, Señor, queremos hacer eso en amor, como distintivo de que somos tus discípulos, que te amamos a ti, Señor, en cumplimiento de tu palabra, que te honre eso a ti. Que tu Espíritu aplique estas verdades a nuestro corazón, que cada persona pueda examinarse. Si hay aquí personas aún sin Cristo que puedan arrepentirse. Si hay creyentes que están luchando con ideas raras sobre su sexo, sobre su género. Señor, confórtales el corazón, que puedan acercarse a pedir ayuda, consejería. Porque solamente con tu palabra podrán derribar las mentiras diabólicas, Señor. Y que como iglesia podamos saturar nuestras mentes con tu verdad para honrarte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.